Hola, ante todo muy buenos días, mi nombre es Álvaro Miguel Correa Vélez y hoy les vamos a presentar nuestro informe académico Sexualidad Responsable según la teoría del autocuidado de Dorothy Johnson y Nola Pender, en el cual vamos a dar una pequeña introducción acerca del informe académico. Sin nada más que decir, comencemos. El problema surge sobre los embarazos en adolescentes en el Perú, ¿no? El cual es un tema de suma preocupación, ¿no? Ya que el Ministerio de Salud en el 2022 informó casos de 30.000 embarazos no deseados en adolescentes. Además, el número de partos de menores eran de 15 años, ¿no? En el cual aumentó de 1.158 a 1.438 casos, ¿no? Entre 2020 y 2021, ¿no? Eso se debe principalmente a la falta de información, a la falta de educación, ¿no? Eh, sobre los métodos anticonceptivos y a la falta de una buena sexualidad responsable, ¿no? Tanto en las escuelas como en el hogar, ya que es el fruto y el reflejo, ¿no? Según el Censo Nacional, el 19.1% de las mujeres embarazadas y con hijos concluyen sus estudios, mientras que el 80.9% no lo hacen, ¿no? O lo abandonan. Además, se estima que en las zonas rurales el porcentaje de embarazos no deseados es de 12.4%, mientras que en las zonas urbanas es de 6.9%. Por lo tanto, es importante que se implementen programas de educación sexual, ¿no? En las escuelas para brindar a los jóvenes un conocimiento previo, ¿no? De antelación, ¿no? Sobre la sexualidad responsable, ¿no? Además, es necesario que los mismos papás, ¿no? Y mamás, ¿no? También el gobierno tiene que entrar ahí, ¿no? Brinden información y de esta forma apoyen en la prevención de embarazos no deseados en adolescentes. Con eso se podría dar una reducción total en el índice de embarazos en adolescentes en el Perú y mejorar la calidad de vida de los jóvenes. De esta forma se planteó la problemática: ¿qué cuidados de enfermería debemos aplicar según la teoría del autocuidado de Dorothy Johnson y Nola Pender? En este informe académico recalcaremos los aportes de las enfermeras referentes a ambas teorías, donde se basan en encontrar un equilibrio total y promover una sexualidad responsable, ¿no? Para los adolescentes, ¿no? Y también a la misma sociedad, ¿no? Y evitar embarazos no requeridos o no deseados o enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, en este informe hablaremos de cada teoría de forma equilibrada, metaparadigmas, aportes de enfermería y conclusiones, ¿no? Y relacionados con esta problemática. Sin nada más que decir, muchas gracias. Para comenzar, vamos a explicar de forma general la sexualidad responsable, ¿no? Para ello, hemos requerido la ayuda de dos autores, ¿no? Como primer autor tenemos a Yolinlixli Pérez 2017, la cual explica que la sexualidad responsable se debe de llevar con una actitud crítica y reflexiva, ¿no? En base ya sea a los estereotipos, ¿no? Tanto el género como el sexo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se tiene que ser cauteloso, meticuloso y tener una buena responsabilidad, ¿no? Para evitar enfermedades, como también el uso requerido de anticonceptivos para así prevenir. Y para Zuckerman 2017 explica que la sexualidad responsable es un tema importante para los jóvenes,
¿no? Ya que refiere que la educación sexual en el ámbito sexual, ¿no? Se tiene que tener una conciencia, ¿no? Para sus acciones en esta área, ¿no? Esto va a permitir que se tiene que tener un respeto a sí mismo, ¿no? Y a los demás, ¿no? Para así prevenir enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y embarazos no deseados, ¿no? Y marcado a esto, ¿no? Podemos decir que la sexualidad responsable es un tema que se tiene que abordar de manera adecuada y completa, ¿no? Más que todo, estos autores ofrecen estrategias y consejos, ¿no? Para así ayudar a los jóvenes, ¿no? A tomar decisiones informadas, ¿no? Y responsables en cuanto a su vida sexual. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañera. Continuando con la exposición, según Dorothy Johnson, ella creó el modelo de sistemas de comportamiento en el año 1980, donde se basó en el modelo de Florencia Nightingale, según sus ideas de ella, donde plantea el propósito como propósito de nosotros como enfermera, que es ayudar a prevenir, a restaurar ciertas anomalías de la salud. Según Cisneros, en el año 2018, lo define como un individuo es un sistema de comportamientos compuesto por varios subsistemas interdependientes, interrelacionados y que mantienen y se mantienen y que esto ayuda a mantener un equilibrio, eh, ya que al adaptarse juntos de manera efectiva y eficiente, tanto en este caso el adolescente como el profesional de enfermería. En sí el objetivo según Jiménez, en el año 2017 también nos hace referencia de que los modelos de Dorothy Johnson están dirigidos a sobrellevar diferentes condiciones que se producen de forma repetida, con la finalidad de alcanzar un equilibrio. En ese sentido, el adolescente debe entender que a través de enseñanzas motivacionales e interactivas puede adaptarse y conseguir el equilibrio deseado. Cabe recalcar que tenemos muchos antecedentes y estudios también que han habido casos inclusive donde se ha visto ese factor que tiende a repetirse con facilidad. Es, por ejemplo, si un adolescente, si la madre salió embarazada a los 15 años, cabe la posibilidad de que se repita ese patrón con las nuevas generaciones. A eso hace referencia. Para entender mejor los metaparadigmas de la sexualidad responsable, según la teorista Dorothy Johnson, les voy a citar un ejemplo, para que se den cuenta que tanto persona, entorno, salud y enfermería están relacionados entre sí. Un ejemplo claro es, tenemos a una madre que ella ha tenido en su vida, ha sido madre a temprana edad, de repente a los 13 años, donde vive en un entorno no saludable, que su esposo la maltrata, su familia también ha tenido ese antecedente. Entonces, si ella no educa adecuadamente a su hija, que es una adolescente hoy en día, corre el riesgo de que repita este patrón, ya que no tiene un entorno saludable ni en casa, ni tampoco en la institución educativa. Poniendo el caso de que la institución educativa recibe presión por parte de sus compañeros, asimismo recibe presión por parte del enamorado, entonces ella va a tender mucho más alto el nivel de ella repetir ese patrón, teniendo todos los antecedentes. Pero si ella, de repente la madre, está bien, yo cometí ese error, pero ella mejora, la madre aconseja y orienta adecuadamente a su niña, de repente acudiendo a un centro de salud, al recibir su orientación necesaria, ya que en cada puesto de salud hoy en día existen profesionales que te orientan y te dan tus consejerías de sexualidad responsable, de los métodos anticonceptivos, recibe la orientación adecuada, entonces encima, aparte de ello, al adolescente se le orienta y también le ayudan a aumentar su autoestima. Entonces ahí las probabilidades disminuyen
Ahí viene el actuar de la enfermera al hacerle seguimiento de esta adolescente. ¿Por qué? Porque al hacerle seguimiento nosotros vamos a orientar, vamos a intervenir. ¿Con qué objetivo? De mantener y restaurar el equilibrio del sistema conductual de esta adolescente, porque no está teniendo una adecuada conducta, si es que en caso se desviara de ella. En ese sentido, si nos damos cuenta, en el caso, la adolescente, en su entorno, si bien es cierto, no es favorable, pero la madre opta por romper cadenas, por así decirlo, va a un centro de salud, esta se le orienta, la enfermera acude para hacer seguimiento, de ver cómo va mejorando, inclusive hasta el mismo entorno familiar va y orienta, porque esa es nuestra función, e inclusive también a las instituciones educativas va y da las facilidades a los docentes, de repente acude a las escuelas de padres para evitar que haya una sexualidad irresponsable. ¿Cuáles son los aportes a la enfermería? Bien, Dorothy nos propone que la enfermería se centre en las conductas del comportamiento de las personas más que en su estado de salud. Es por ello que Saavedra nos hace referencia en el año 2019 que nosotros como enfermeros debemos de contribuir a facilitar el sistema, donde se brinde ayuda antes, durante y después de una enfermedad. Nos referimos antes, durante y después porque antes nosotros podemos crear, ir a los colegios o ir a la familia y brindarles un tipo de orientación sexual adecuada, donde los adolescentes sean partícipes, obviamente respetando las costumbres de la familia, involucrándonos de alguna u otra manera con ellos, ¿no? Antes, para prevenir que de repente hay un embarazo en adolescentes, un embarazo no deseado o una infección, que es lo que se quiere evitar. En el caso de que tuviera una ITS o saliera embarazada, es ahí donde nosotros también debemos de apoyar. Por eso es antes, durante y después. Después ya viene la recuperación del paciente, que igual nosotros, nuestro trabajo no solo termina ahí, con que ya acompañaste al paciente en su etapa de repente de embarazo, si es que fuera un adolescente, o en su etapa de tratamiento, no, sino también se le hace un seguimiento donde tú verificas y constatas de que el paciente aprendió y que no va a volver a recaer en lo mismo, ¿no? En ese sentido, también Saavedra nos dice que los hábitos influyen en una vida sexual sana. También nos menciona que se debe haber un equilibrio en sus vidas, permitiendo disminuir el estrés, también practicando ejercicio, evitando la vida desenfrenada de la vida, como alcohol o qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que hoy en día se pueden ver y que no son adecuadas para su edad por el mismo hecho de que adelantan etapas. Entonces, es por ello que el adolescente es reconocido como un sistema conductual y se plantearon sus sistemas, los cuales individualmente tienen una función propia. Estas son afiliación, dependencia, ingestión, eliminación, social, realización y agresión. En el caso de afiliación, es un sistema que proporciona supervivencia y seguridad. En el caso de dependencia se refiere a una conducta de ayuda, es decir, que la atención y asistencia o reconocimiento físico debe ser por un personal. En este caso nosotros como enfermeras debemos de hacer su apoyo de ellos, ¿no? Su soporte de ellos. Por eso se dice que son dependencia, que dependen de nosotros para que ellos mejoren su calidad de vida. Asimismo, la ingestión, donde tienen que tener una buena calidad de alimentación, porque hay algunas zonas donde más se alimentan por cantidad, tratan de llenarse de repente con muchos carbohidratos. Y sin embargo, en la parte no se alimentan bien, no comen frutas, no comen verduras, no tienen una dieta equilibrada, donde eso de alguna otra manera va a hacer de que no tengan un buen rendimiento escolar, tampoco
tengan ideas claras y todo ello, ¿no? De alguna otra manera todo está relacionado entre sí. Bueno, la eliminación, que ya está relacionado con los factores ya fisiológicos y las condiciones en que se da la eliminación, ¿no? En la parte sexual ya tiene la función de la procreación y el placer del individuo. Se empieza a desarrollar con el rol del género y las conductas sexuales en este caso, del adolescente. En su sistema de realización, busca controlar un aspecto del mundo, circunstancial en su propio entorno, para poder alcanzar un grado de superación, e incluye todas las cualidades físicas, mecánicas y sociales. Regresando al caso del adolescente que se explicó anteriormente. La madre, como bien lo vuelvo a repetir, la madre fue una adolescente embarazada. Entonces, ella quiere que su hija rompa esa cadena. Entonces, ¿qué es lo que ella hace? Hace que de repente su hija estudie, que se proyecte metas, que no adelante etapas, que no queme etapas. ¿Cómo lo logra? Yendo a los controles del establecimiento de salud, que hoy en día se están dando en el caso de los adolescentes, que también se les hace seguimientos. Entonces, es ahí donde ya la madre la ve a su hija realizada, donde le hace ver que ella también tiene metas y que tiene que tener las metas claras o proyectos de vida que eso le van a ayudar. Luego tenemos el sistema de agresión y ya se trata de la preservación, la protección y autoprotección, donde pide que se respeten sus valores y a los de su alrededor. ¿No? Nosotros como enfermeros tampoco es que podemos entrar de una manera agresiva, imponer nuestros conocimientos y decir se tiene que hacer así. No, porque de alguna otra manera estamos quizás rompiendo ello y eso no se debe hacer. Tenemos que ser muy cautos, también hablarles en un idioma o con las palabras adecuadas al nivel educativo que tengan las familias, y trabajar con ellas de acuerdo a sus costumbres, y ir adecuando y modificando quizás, si es que se lograse, algunas cosas, pero siempre respetando las costumbres y creencias de las familias. Entonces, los 7 subsistemas buscan que los adolescentes tengan una vida segura y sepan adaptarse a las circunstancias que se les presenten en sus vidas y puedan desarrollar sus cualidades en beneficio de su salud. Además, la enfermera influye en estos subsistemas brindando atención, información y apoyo referente a las conductas sexuales. Ahora sí nos enfocamos en el modelo de promoción de la salud en Olapente. Esta es una teoría que está enfocada principalmente en comprender cualquier tipo de comportamiento en la salud de las personas, y su principal finalidad es orientar a estos individuos a que realicen conductas saludables. Es aquí donde se relaciona mucho con la problemática de la sexualidad responsable. Es decir, con esa teoría se desea promover conductas sexuales adecuadas, que los individuos logren tener una educación sexual, logren tener una sexualidad sin miedos, sin riesgos a embarazos o infecciones de transmisión sexual. Como todo modelo o teoría, tiene sus metaparadigmas y son la salud. Este es el metaparadigma más importante, porque se dice que el adolescente tiene la capacidad de cambiar algunas conductas que afectan su salud. Persona es donde el individuo tiene la única forma del patrón cognitivo perceptual, es decir, que este adolescente o este individuo es capaz de desarrollar su propia sexualidad con suma responsabilidad. Y el entorno son las interacciones que él tiene con los demás individuos, y que se dice que pueden influir mucho en la toma de decisiones respecto a su vida sexual. Y enfermera. Dice que la enfermera es la responsable de los cuidados sanitarios. La enfermera se dice que tiene la única responsabilidad de cambiar todos aquellos comportamientos, malos comportamientos que traigan consecuencias en la vida sexual de los adolescentes o de los individuos. Es decir, donde ellos como personal sanitario promueven, concientizan sobre los temas de la sexualidad para que use responsablemente los métodos anticonceptivos y así eviten cualquier tipo de embarazo
o de enfermedad de transmisión sexual. Limitaciones de la sexualidad responsable. Según investigaciones se pueden encontrar las siguientes limitaciones. Por ejemplo, tenemos a la información incorrecta, a la distorsión de la fecundación sexual, a la falta de información, a la baja expectativa de placer, a la irresponsabilidad en el sexo, la actividad sexual temprana, indiferencia, influencia grupal, distorsión de la preinserción sexual, la curiosidad, ignorancia y el embarazo precoz. También consideramos los criterios de Gómez y González en el 2016 y determina las formas de presentar la conducta sexual en los jóvenes, la mala conducta o identificando las conductas como la actividad sexual temprana, indiferencias, embarazos tempranos y conducta sexual, amenazas y las disfunciones de la curiosidad sexual y que se relaciona con trastornos sexuales que se conducen a los problemas de salud. Y los sociales también los tenemos, porque aumenta el embarazo adolescente y las infecciones de transmisión sexual. Soluciones para una sexualidad responsable. El arduo trabajo de las enfermeras debe contribuir a fortalecer los conocimientos básicos de los jóvenes y se considera como un elemento de apoyo con el que se requiere desarrollar las habilidades de los jóvenes para hacer frente a los problemas que pueden presentarse en el hogar, la escuela y en el entorno. Además, tiene como objetivo implementar estrategias de educación a la salud sexual y a la reproductividad para lograr la prevención y promoción de salud, trabajando junto con la teoría de Dorothy y Nola Pender. En conclusión, la primera conclusión que tenemos es la sexualidad responsable es una problemática que va a crecimiento. Por ello, las enfermeras tienen el deber de transmitir conciencia a los adolescentes mediante las teorías de Nola Pender. La teoría de Nola Pender influye esta problemática porque busca modificar conductas o actitudes hacia el accionar de las personas, porque se promueve la salud que evita enfermedades. Además, reconoce cada persona que tiene sus propias características y experiencias, situaciones personales y interpersonales que pueden influir en su comportamiento con el cuidado de salud. También tenemos una teoría de Dorothy Johnson que considera a las personas como sistemas conductuales, donde los individuos actúan repetidamente con un mismo patrón o propósito, donde existen 7 subsistemas integrados en el que influyen en esta problemática que es el subsistema de la sexualidad, es decir, la procreación, la satisfacción, donde influyen el apareamiento, el cortejo, porque debe dar unas conductas saludables, evitando así consecuencias, es donde debe ingresar la enfermería, buscando un equilibrio en este subsistema. Gracias.